Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Y vamos hacia el año 1972 y hacia otra visita de un presidente en ejercicio a la provincia de La Pampa. ¿De quién se trata? De Alejandro Agustín Lanusse. Eran épocas del ocaso de la llamada Revolución Argentina, aquel gobierno de facto previo al de 1976, ¿no? Que quedó aquel en el recuerdo por ser el más brutal, pero también hubo un proceso anterior y el presidente que lo encarnó visitó la ciudad y eligió Santa Rosa para festejar el 25 de mayo. Así que vamos a recordar la historia y conocer aspectos de lo que eran los gobiernos provinciales de aquel momento. En 1972 se produjo el viaje del entonces mandatario de facto, el general Alejandro Agustín Lanusse. Esos comienzos de los años 70 eran tiempos de retroceso de la llamada Revolución Argentina, la dictadura militar iniciada en el año 1966, que luego quedaría minimizada por la otra dictadura, la del proceso de reorganización nacional. Si nosotros tenemos que pensar en la figura de Lanusse, no podemos pensarla y explicarla si no es dentro de lo que fue la Revolución Argentina. Tendríamos que pensar que la Revolución Argentina con Onganía lo que pretendió fue disciplinar a la sociedad, básicamente. En este sentido, el gobierno de Onganía se había proponido los famosos 3 tiempos, el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Este último, sobre el cual tiene mucho que ver la figura de Lanusse, era la vuelta a la institucionalidad política, aspecto que en su momento, en el 66, durante la época de, digamos, con el golpe de Onganía, se veía como un futuro muy lejano. Para contar la historia de los años de la presidencia de Lanusse, debemos retrotraernos a 1966, el comienzo de esa dictadura militar. Producto de los conflictos que vivía el país, de la proscripción del peronismo y el descrédito de la democracia, ese año el presidente Arturo Illia fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Fue el comienzo de la Revolución Argentina, un gobierno de tipo autoritario que suprimió cualquier manifestación política intentando crear un nuevo orden en el país. ¿Cómo se solucionaban los problemas? ¿No? Con una figura fuerte, inclusive la prensa, ¿sí? Primera plana, es decir, se contraponía el modelo de lo que era Onganía con el modelo de lo que fue Illia, en cuanto a su personalidad. Entonces, el discurso de Onganía es un discurso básicamente de que acá es necesario poner orden. Pero en 1969, la rebelión contenida contra ese gobierno en la sociedad estalló y se produjo el Cordobazo, un levantamiento popular que significó el principio del fin de esa dictadura. A partir de allí, una serie de rebeliones regionales en distintos puntos del país. La presión de las organizaciones guerrilleras que luchaban contra el régimen dictatorial y la actividad de los partidos políticos le dieron el golpe de muerte a ese régimen. El proceso que se había propuesto como objetivo de disciplinar la sociedad, básicamente esta cuestión de orden, ¿sí? Como un principio, orden, tecnocracia, como principios básicos de la Revolución Argentina, no habían dado los resultados esperados, y cuando asume Lanusse es la alternativa, se busca la alternativa, cómo salir, ¿sí? De la mejor forma posible, cómo dejar a las Fuerzas Armadas con la salida más, si se quiere, más políticamente correcto, por utilizar un término que en ese momento no era, pero que hoy lo usa. El Cordobazo es una bisagra, es antes y después del Cordobazo. Es decir, nosotros en aquella época estábamos en los sindicatos municipales, en el 69, 70 empezamos y en el 71 fue la gran lucha de los trabajadores municipales, que fue un hito en La Pampa con un gobierno democrático, que era el gobierno Regasoli. Quizá el Cordobazo es el hecho de que mayor
mayor movilización ha generado en cuanto a la movilización espontánea, donde aparecen no solamente los obreros, sino también los estudiantes de Córdoba, y la represión fue absolutamente muy fuerte, por eso ha quedado en la historia, ¿no? Y de hecho el cordobazo significó el fin del onganiato. Onganía tuvo que dejar el gobierno. Lo sucedió el general Roberto Livingston, pero duró poco tiempo. El 12 de marzo de 1971 ocurrió otro levantamiento en Córdoba contra el gobernador de esa provincia, que se conoció popularmente como el Viborazo. La caída del gobierno cordobés empujó la salida del presidente Livingston, que fue reemplazado por quien conduciría los años finales de la dictadura, el general Alejandro Agustín Lanusse. Se busca una manera de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas, y en este sentido aparece la figura de Lanusse, que por cierto Lanusse había sido, cuando asumió Onganía, el modelo diferente a Onganía, ¿no? Era el político con una ideología más liberal ortodoxa, diferente a Onganía, que había tenido un perfil más paternalista. Los cambios a nivel nacional también repercutieron en La Pampa. Después del Viborazo, el gobernador de entonces, el contraalmirante Elvio Guosten, fue designado interventor en Córdoba y en su reemplazo se pensó en un civil a pedido del mandatario que se iba. El nombre fue el de Ángel Benjamín Santos Trapaglia. Este gobernador estaría al frente de la provincia en los 2 últimos años de la Revolución Argentina hasta las elecciones de 1973. Yo era el secretario de difusión de Guosten. A Guosten lo llaman un día y le dice que se haga cargo de Córdoba, y Guosten me pidió a mí que lo acompañara, y además me pidió, como de costumbre, que yo le hiciera el discurso de despedida. Eso era el discursero de ese gobierno y de Trapaglia, ¿no es cierto? Y hice el discurso de Calefú, de Quemuquem, una cena en Quemuquem, que fue muy notable, mucha concurrencia. Guosten se había hecho querer mucho en La Pampa. Fue un buen gobernador, práctico, ejecutivo. Por ejemplo, cuando a mí vio que se le venía la intervención, se le acababa el gobierno, hizo la ley vial. No la van a poder cumplir nunca, dijo. Y entonces Guosten dijo, copo, y la hizo. La ejecutó la ley vial, ¿no es cierto? Y tenía esas cosas que al final, aparte era campechano, amable, no sé qué otras, no creo que todas eran virtudes las de él, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se destaca. Guosten me decía que fue el mejor discurso que había leído. Y algunas mujeres me dijeron que habían llorado escuchándolo en la noche, ¿no es cierto? Y ahí fue donde él largó el nombre de Trapaglia, en Quemuquem. Ángel Benjamín Santos Trapaglia es una consecuencia de un mejoramiento que pretendió Lanusse después del cordobazo que lo voltea a Onganía. Entonces gobernaba esta provincia Guosten, que era un militar. Este militar va a Córdoba y acá querían un poco simpatizar porque era una provincia desde el punto de vista de peso político muy mediana, muy chica todavía. Éramos 200 y pico mil de habitantes en aquella época. Y bueno, se buscó un sector que más o menos diera seriedad, alguna transparencia, alguna responsabilidad, y se fijó en el sector ganadero. Porque algunos políticos que a veces simpatizan siempre con los militares les dijeron que no.
veíamos, Wosden viajaba a Córdoba para hacerse cargo de una provincia por demás convulsionada, mientras que el 19 de mayo del 71 Trapaglia juraba como nuevo gobernador de la provincia de La Pampa. Ahora en esta parte de este especial vamos a conocer un poco los ejes de ese gobierno y la manera de gobernar de Trapaglia, un hacendado del oeste pampeano que fue descrito como un gobernador ordenado, pero más allá de eso vamos a conocer otros aspectos que tienen que ver con la política que rodeaba aquellos años. Con la asunción del general Lanusse como presidente de facto, el gobernador pampeano Wosden fue designado interventor en la convulsionada Córdoba y su sucesor, Ángel Trapaglia, se hizo cargo de la administración de la provincia y juró el 19 de mayo de 1971 como nuevo gobernador de La Pampa. Claro, mira, yo a Trapaglia lo había conocido como ganadero en el oeste, pero antes de ser ganadero, con ganadería en la zona de Monte, de Victorica y de Telén, tiene una estancia importante por ahí. Era de los Trapaglia de Telén, que tenía un enorme almacén de ramos generales, que en aquella etapa territoriana eran centros de vida, digamos así, ¿no es cierto? Eran el alma de la comunidad. Así que era fundamentalmente un almacenero de ramos generales formado en esa cultura que se traslada, se convierte en ganadero, cosa que pasó con muchos almaceneros, ¿no es cierto? La tierra fue pasando de mano y generalmente los que manejaban el dinero se iban quedando con todo. Pasó con todos los almaceneros. Pero siempre fue prudente, respetuoso, considerado con las personas, no excluyente. No sé si en el fondo de su alma hacía diferencia entre negros y blancos, ricos y pobres, como ocurre con los burgueses de los niveles más altos, ¿no es cierto? Generalmente creen que los que están abajo es porque son insuficientes, incapaces, y no que les han faltado oportunidades reales. A veces son insuficientes y incapaces, ¿no es cierto? Generalmente los insuficientes y incapaces están todos allá abajo. Tenía un modo de ser, un savoir-faire, que dicen los franceses, que no hacía diferencia y que hacía que todo el mundo se sintiera bien con él, se sintiera bien atendido, bien considerado. Y eso es importante, ¿no? Es buscar personas que no generen resistencias como gobernantes, ¿no? Como interventores, gobernantes que no tengan, que no cuestionen el modelo y que gocen de cierta legitimidad como ciudadanos en las distintas localidades. Pasa lo mismo con los intendentes, ¿no? Trapaglia era un hombre que poseía campos y negocio en Victorica. Había sido convocado por Wosden para ocupar un puesto en el directorio del Banco de La Pampa hasta que le llegó su designación y desde entonces entabló una estrecha relación con el marino por un hobby que compartían, la filatelia. El secretario general de la gobernación, que era Suárez Bengochea, un personaje menor pero gravitante, era filatélico y don Ángel era filatélico y por las estampillas se conocieron y entre filatélicos, para un filatélico no hay mejor que otro filatélico, ¿no es cierto? Pasa en todas las agrupaciones de este tipo. Así que por ahí vino al Banco de La Pampa y después vino a la gobernación. Pero además porque tenía una serie de condiciones personales que llenaron el ojo de un conocedor de hombre como era Wosden. Santos Benjamín Trapaglia era un hombre de campo, de Telén, y bueno, se lo convocó, el hombre aceptó, y con su parsimonia pueblerina acepta. Lo que queda en duda era si sabía lo que le estaba aceptando. Porque pasa el tiempo y después uno piensa, ¿este hombre habrá sido democrático? En la política nadie es usado. Yo creo que en la política uno acepta ideológicamente y acuerda, y a partir de eso, sobre todo, es muy difícil pensar que en un gobierno que es una dictadura, uno acepta un cargo político y que es usado. Uno acuerda con principios básicos y a partir de eso es que acepta un cargo, ¿no? Seguramente la pertenencia a su lugar de origen, era el oeste, más precisamente de Telén, hace que no tenga el elemento que había sido dominante en la política. No existía un perfil político en ese momento definido, pero sí la política se venía dando que eran más, o eran militares o habían sido gobernadores
pseudo interventores, o en el caso de Amit, que había sido gobernador pero pertenecía al este de La Pampa. La gestión de Trapaglia es considerada como una simple transición entre la dictadura militar que se iba y el gobierno democrático que asumiría en 1973. Para entonces ya estaban en marcha los tiempos preelectorales y todo el país vivía agitado con los estertores del régimen militar y sumido en una crisis económica. Para algunos, los 2 años de Trapaglia significaron una buena administración, aunque sin brillos. Y hasta rescatan algunos acontecimientos importantes, como la instalación del Canal 3. El gobierno en aquella época de La Pampa, en el proceso que él estuvo, era una administración tranquila, así, sin sobresalto. Acá había mucha producción, había mucho trabajo, es decir, La Pampa venía en crecimiento en ese sentido. Administrar esto era muy fácil, muy pocos habitantes. Es decir, había mucho respeto, había valores que hoy se han perdido. Es decir, esto ameritaba que con poco razonamiento podía ser una buena administración. Por ejemplo, Bosden tuvo colaboradores de todos los campos, muchos del peronismo, intendentes sobre todo, y de los radicales. Y Trapaglia mantuvo esa línea. Que si hubo un programa de gobierno, no lo hubo. Que si hubo un programa de progreso, no, tampoco lo hubo. Hubo una administración, es decir, cuidemos, no gastemos nada más que lo indispensable, no hagamos ostentación de nada. Y bueno, a partir de ahí quedó como un hito que no sé si alguno por ahí tiene alguna obra grande que se pueda haber hecho. En comparación con el hacer que había llevado adelante Amit y todo su proyecto desarrollista, diríamos, acá se plasman muchas de las ideas que estaban dando vueltas, diríamos, ¿no? Entonces, hay un hecho singular es cuando visita Lanús en el mayo del 72, inaugura la obra de los divisaderos, ¿sí? Entonces, que estaba así gestada en gobiernos anteriores. Pero también Trapaglia se tuvo que hacer cargo del gobierno de La Pampa en tiempos de mucha movilización social, tanto para el país como para la provincia. Mientras se sucedían los levantamientos populares en distintos puntos de la Argentina y la represión militar en La Pampa, también había sectores que reclamaban y protestaban. Eran años muy hermosos para la militancia, años 70, 71, hasta el 73, hasta el 76 fundamentalmente. Había una clara oposición cada vez mayor, una clara radicalización, las respuestas habían sido totalmente autoritarias, se habían empezado a implementar estas cuestiones que uno por ahí las tiene como muy claro a partir de la última dictadura militar, pero ya todos sus ensayos desde la persecución ideológica, la censura, la represión ilegal, ¿sí? Ya se instauraron durante la Revolución Argentina. Nosotros podríamos pensar desde el Cordobazo, pero podemos pensar el Viborazo, las masacres de Trelew, es decir, todos esos eran componentes de un mismo gobierno. Entonces la credibilidad y los consensos que en un momento había generado la Revolución Argentina ya estaban totalmente perdidos. Ya La Pampa venía movilizada, venía la lucha por Salinero, venía la lucha por la nacionalización de la universidad, venía la lucha de los trabajadores de ATE que en aquella época pedían 50.000 pesos a mínimo. Estaba mirando una carpeta vieja que tengo con los recortes para memorizar mejor. Estaba la lucha del Río Salado, es decir, toda la CODRIP nace en aquella época. O sea que había una ebullición política y lo más importante de esto era que se discutía política. Era cuando el Partido Comunista tenía sus buenos militantes, cuando el peronismo estaba proscripto, pero ya nacía también con algunas propuestas, cuando los partidos de la democracia cristiana, estaba, es decir, el desarrollismo, con Frondizi, y los estudiantes. Había una movilidad muy grande. Y bueno, se logra la nacionalización de la universidad gracias a una lucha popular hecha por los estudiantes. En ese contexto, el 25 de mayo de 1972, el general Lanuse visitaría la provincia. Habría que ver entonces cómo iba a ser recibido.
Esta primera edición de Pasado Urgente respecto a la visita de la NUCE sirvió para darle el marco político a la época, ¿no? Y también para conocer los gobiernos que había aquí en la provincia de La Pampa. Por eso para la semana que viene los invito a conocer el epicentro de este especial que tiene que ver con los incidentes que hubo aquel 25 de mayo de 1972. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowned the young child's fragile eggshell mind.